Glorificamos al Señor en esta mañana una vez más. Y me disculpan que estoy sentado hoy. Estoy un poco dolorido de una fuerza ahí que hice. Pero gracias a Dios estamos echando para adelante. Estamos aquí, en la casa de Dios, para compartir juntos la palabra del Señor. So, vamos a estar tocando un tema muy importante para la vida del cristiano. Y muy posiblemente tú estés relacionado con este tema que nosotros vamos a dar. Todos hemos estado relacionados con este tema que vamos a dar en esta mañana de una manera u otra. Pero lo más importante es que nosotros abramos nuestro corazón, porque Dios quiere enseñarnos. Pero si nosotros no nos dejamos enseñar, no va a salir de nada. So, es muy importante que abramos nuestro corazón para poder recibir lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos en este día. So, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Te invito a que busquemos la dirección de Dios en esta mañana. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia. Padre. Tú eres la causa de todo lo que nosotros somos y tenemos. So, te bendecimos, Dios mío, porque grande es tu nombre y maravilloso ha sido tu misericordia para con nosotros. Hoy una vez más nos acercamos a ti pidiéndote que tú nos guíes y que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros de manera tal que podamos experimentar no solamente el toque, Señor y Dios, sino también liberación y bendición en cada una de nuestras vidas. Háblanos una vez más, te rogamos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando en los años 1800, pasado ya en los 1800, como se dice en inglés, late, los 1800, comenzó la abolición de la esclavitud a nivel mundial. Hubo algunos países que lograron abolir la esclavitud más temprano que otros. Como uno de los primeros fue Estados Unidos, y uno de los últimos fue Cuba, y es vergonzoso, pero es la verdad. Entre los países que fueron últimos en salir de esa ignominia, ¿verdad?, que fue la esclavitud. Pero cuando ya en los últimos años de los 1800 ya se declaró la abolición de la esclavitud, ya el mundo pensó que iba a ser libre de esa pudiéramos decir, de esa plaga para siempre. Pero quiero decirle que después de tantos años, después de varios siglos, todavía seguimos viendo que la esclavitud sigue existente, pero desde otro tipo de área, trabajando en otro tipo de área. Y esa esclavitud que todavía los hombres no han podido verse libres. Solamente aquellos que le han entregado su corazón a Dios, recibiendo a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas, y como aquel quien hizo el último sacrificio para salvar la humanidad de aquello que hoy todavía le sigue teniendo esclavo, y es el pecado. Todavía hoy, después de tantos siglos, el hombre sigue esclavo, pero sigue esclavo del pecado, de esa naturaleza que lo lleva a vivir lejos de Dios, por concepto de que, haciendo caso de las concupiscencias de su carne y todas las cosas malas que salen de este cuerpo y de esta naturaleza que hemos recibido por herencia, muchos todavía siguen esclavos, incluyendo también todas aquellas formas que no solamente el hombre es esclavo del pecado por causa de esa naturaleza que ha estado durante toda su existencia martillando y dañándole, sino también está siendo esclavo por todos los medios de pecado que él ha inventado. Pero no solamente estamos hablando de una naturaleza que él tiene, sino que arriba de eso el hombre ha conseguido esclavizarse más todavía por todas esas formas de pecado y todas esas inventos para diluirse en el pecado que él ha inventado. Esa es la esclavitud principal que el hombre afronta, y es la esclavitud del pecado. Cuando hablamos de la esclavitud del pecado, pensamos en los no creyentes. Pensamos en aquellos que no son temerosos de Dios,
aquellos que andan y viven impíamente según su libre albedrío, en el libertinaje, ¿verdad? Disfrutando y complaciéndose en todos sus pecados, sus iniquidades y sus maldades. Pero la verdad es que hay una realidad, y es que en el pueblo de Dios también existe esclavitud espiritual. Y no podemos de ninguna manera negar esta verdad. Porque la palabra dice que por cuanto todos están pecados, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un hombre que no peque, dice la Escritura. Y estuvimos el otro día viendo acerca de eso. En Primera de Reyes hablaba acerca de que no hay ningún hombre que no haya pecado. Todos hemos pecado. Pero independientemente de eso, sabemos que por concepto del pecado, hay muchos que todavía, aun cuando conocen a Cristo como su Señor y Salvador, aun cuando están caminando o tratando de caminar en Él, que es el camino, la verdad y la vida, todavía siguen arrastrando algunas cadenas de esclavitud o algunos yugos de esclavitud en su vida. Hay muchos que se justifican en este capítulo tan precioso que nosotros encontramos en Romanos, y vamos a estar buscando allí Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Esa es la palabra de Dios en Romanos, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo versículo 13 al 24. Usted me disculpa contigo, porque tenemos mucho ruido aquí. Gloria a Dios. Y vamos a leer allí en Romanos capítulo 7, versículo 13 al 24. Y dice la palabra de Dios: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay muchos que se justifican en ese pasaje y que lo sacan fuera de contexto, porque en realidad lo que el apóstol Pablo no está queriendo decir es que yo le echo la culpa al pecado que está en mí, yo no tengo ninguna responsabilidad en el hecho de que en vez de hacer lo que no debo, hago lo que no debo. En vez de hacer lo que quiero, hago lo que no quiero. Y entonces hay mucha gente que no, pero el problema es que el pecado está en mí, el problema es que no puedo, el problema es que no puedo dejar de pecar, porque el problema es que mira, y al final yo no soy culpable del pecado que mora en mí. Esa es la culpa la tiene el pecado. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo que sí, es verdad que hay una naturaleza que está en nosotros, que sus impulsos muchas veces nos gobiernan, pero él no está diciendo que nosotros no somos responsables de ese pecado que nosotros hacemos. Si nosotros leemos después lo que se lee después del capítulo 8, entonces nosotros entendemos que el apóstol no se estaba justificando. Él estaba tratando de explicar esa lucha que había en su interior. Sin embargo, en el capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, es verdad que
que muchas veces el pecado que mora en mí gana la batalla. Pero yo no vivo según la carne. Yo vivo según el Espíritu. ¿Entiendes? Y entonces la palabra de Dios dice, él dice, porque entonces lo que era imposible para mí a través de la ley, ahora es posible. Porque yo no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu. Pero hay mucha gente que se justifica en esos pasajes sacándolo de contexto para poder justificar su vida de pecado y evadir su responsabilidad. Pablo, sin embargo, es específico en cuanto a ese tema. Y vamos a ver lo que él escribe allí en Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice entonces, mira lo que dice entonces Pablo, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces le está hablando ahí, porque primero él pone la tapa, ¿verdad? Primero él le pone la tapa al pomo, para que no haya problema. Primero le está hablando ahí en el capítulo 6, sobre qué vamos a hacer, porque la ley nos muestra el pecado, porque estamos bajo la gracia, nosotros vamos a pecar y vamos a decir que no, el problema es que tengo una naturaleza pecadora, el problema es que... No, él le pone la tapa al pomo primero. Oye, no, nosotros vivimos a la gracia, pero no es para que nosotros vivamos en pecado. Dice, en ninguna manera, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y ahí entonces el apóstol Pablo le está explicando y le está esclareciendo a los romanos. Tú puedes ser esclavo, pero o esclavo de obediencia para vida eterna, o esclavo del pecado. Y él decía, aquel a quien tú te sometes, a quien tú obedeces, aquel a quien tú le haces caso, aquel por quien tú te dejas llevar, ese va a ser tu Señor. Si nosotros obedecemos al pecado, esclavos somos del pecado. Si nosotros obedecemos al Espíritu, siervos somos de Dios. Esclavos somos de Dios. Aunque bueno, no hay mejor esclavitud que la que nosotros nos sometemos al Señor Jesús. Porque en Él hay libertad. La esclavitud del Señor es libertad para los hombres. ¿Entiendes? De manera que nosotros, Él no nos llama esclavos, Él nos llama siervos. Siervos porque nosotros obedecemos su mandamiento, pero al mismo tiempo nos llama hijos, porque somos libres cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Amén. Ahora, hay que desenmascarar al diablo y a sus seguidores. Nosotros tenemos que poner las cosas en la mesa como son. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de una esclavitud espiritual sin precedentes. Y el pueblo de Dios está siendo engañado. Y muchos cristianos están viviendo en esclavitud y en cadena. Nosotros tenemos que desenmascarar y tenemos que hablar acerca de eso. No podemos pasarle por lo alto y decir, y hacer de eso. No, es que es imposible. No podemos hablar de esclavitud dentro de la iglesia. Sí tenemos que hablar de esclavitud dentro de la iglesia. Porque es verdad que hay muchos que están esclavos, que están llenos de yugo y de cadenas. Hay áreas donde están atados, hay áreas donde están indefensos, hay áreas donde están amarrados y no pueden hacer nada. ¿Eso es una esclavitud o no es una esclavitud? Donde tú no puedes desarrollar tu libre albedrío, donde tú no eres libre, eres esclavo. Si hay áreas en la vida de un cristiano donde él no puede ser libre, entonces está siendo esclavo. Ahora, nosotros tenemos que hablar de esto, pero claro que no estamos hablando de posesión, porque hay gente que se van a los extremos. Cuando oye la palabra esclavitud del pecado, enseguida piensan, o esclavitud por espíritu inmundo, enseguida piensan de posesión. No. Nosotros no estamos hablando de posesión. Porque un cristiano no puede ser poseído. Eso nosotros lo tenemos por sentado. Un cristiano no puede ser poseído. Si un cristiano no puede ser poseído, nosotros tenemos que explicar
la razón por la cual, aun cuando haya cristianos que no pueden ser poseídos, están atados en su vida a cadenas de esclavitud de pecado. Y eso hay que hablarlo. Y los cristianos tienen que entenderlo y tienen que abrir los ojos para que puedan ser libres. Porque mientras no escuchen estas verdades, van a seguir amarrados y atados en su vida. Nosotros tenemos que entender cómo puede ser posible que aun cuando un cristiano no puede ser poseído, pueda ser esclavo. Nosotros sabemos que tampoco estamos hablando de entrar, de que un demonio entra a un espíritu inmundo, entra en la vida de un cristiano y se aloja en un rincón. No podemos hablar de eso. Porque cuando un cristiano le abre su corazón a Cristo, su vida viene a ser templo del Espíritu Santo. Y en un templo no pueden existir dos personas. Y menos donde está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí, no. Él sí que no hace concesiones con nadie. Somos de Él, completamente de Él. Y donde Él está, ahí no puede haber más nadie. Simplemente así. Hay mucha gente que hablan, no, porque el problema es que tiene un demonio, y esto y lo otro, tiene un demonio. Está en un rincón ahí metido dentro de tu vida. No, eso no es así. Eso no es así. El Espíritu Santo no deja. Mira, el demonio que trata de entrar, a palo sale. Mano, se quema, porque Dios es fuego. El Espíritu Santo es fuego. Se quema. Es que ellos no intentan entrar, no pueden entrar. Es una imposibilidad la posesión o eso de estar metido en un rincón adentro de un cristiano. Ahora nosotros tenemos entonces entender y explicar cómo es que se produce esta esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud espiritual en la vida de un cristiano, estamos hablando de influencia externa que incita a pecar en un área donde no hemos dejado al Señor controlar. Y ahí sí estamos hablando ahora de algo que es entendible. Aun cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, muchas veces nosotros queremos el control o tenemos el control de algunas áreas de nuestra vida donde no le dejamos a Él tomar el control. Eso no quiere decir que un demonio va a venir y va a meterse allá adentro en un área. No, eso no es así. Como si el cuerpo fuera un cuarto y tuviera una sala, un comedor, un baño, no, eso no es así. eso no es así. O la sala, no, el demonio está en la sala y el espíritu está en el baño. No, eso no es así. El cuarto es ahora. ¿Entiendes? No, eso no es así. Eso no es así. Estamos hablando de influencia externa. Estamos hablando de los demonios, los espíritus inmundos que influyen externamente a una persona y lo incitan a pecar en un área en su vida. Y entonces la persona no deja que el Espíritu Santo controle o toque esa área. Son áreas donde nosotros no cedemos a que el Espíritu Santo tome el control. Estamos hablando de una influencia que es exterior, pero que es tan grande por concepto de que la persona le abre cuando hablamos de abrir una puerta, no estamos hablando de una puerta literal, una puerta y entra. Nuestra alma tiene una sola puerta y por esa entra el Espíritu Santo y la cierra y ya no puede entrar más nadie. Cuando hablamos de abrir una puerta, le queremos decir que estamos abriendo un acceso a través de nuestros pensamientos y de nuestro consentimiento a las tentaciones y a las incitaciones que los demonios nos hacen a nosotros. ¿Cómo saber entonces que hay atadura de esclavitud en nuestra vida y de la influencia real de un demonio? Y ahí es donde nosotros entonces empezamos a hablar específicamente acerca del tema. Porque sí, hay muchos que viven encadenados y atados a pecados, porque lo que te encadena es el pecado. Lo que te amarra es el pecado, no es el demonio como tal. Somos esclavos del pecado. Lo que pasa es que los demonios
incitan al pecado. Y una vez que el demonio influenciando externamente al creyente lo incita a un pecado y la persona comienza a pecar en esa área, que puede ser cualquiera, la lengua, el oído, la vista, la lujuria, los deseos desenfrenados, los pecados sexuales, los pecados de odio, de rencilla, de mentira, ¿entiendes? Cuando el demonio empieza a incitar y promueve, le hace promoción y incita a la persona a pecar en ese pecado, valga la redundancia, a pecar en ese pecado, la persona comienza a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar hasta que ese pecado, que sí, ese pecado sí empieza a ser como una raíz dentro del corazón, empieza entonces a controlar y empieza a atar, y entonces es lo que viene, lo que dice la palabra de la contristación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista y se entristece en nuestro interior, no por el hecho de que Él no pueda con eso, sino porque Él no viola nuestro derecho de libertad espiritual. ¿Entiendes? Él no nos fuerza a hacer lo que Él quiere. Y esa es la condición por la cual viene, la palabra habla de la tristeza, pero el apóstol Pablo decía que cuidado, porque llega el momento en que el Espíritu Santo ya ve que la persona no lo quiere en su ser y entonces abandona el lugar. Una vez que la persona comienza a pecar y a pecar y a pecar y empieza a cauterizar su conciencia porque el Espíritu Santo está hablándole, el Espíritu Santo le está diciendo: no hagas eso, no hagas eso Dios no le agrada, eso no es bueno para ti, eso te va a destruir, eso es pecado. Y la persona sigue. Ahí estamos en presencia de una cadena, ahí estamos en presencia de una esclavitud, ahí estamos en presencia de una atadura, ahí estamos en presencia de un yugo, ahí estamos en presencia de una influencia satánica demoníaca que está llevando a la persona a ser esclavo. En ese momento la persona está siendo esclava de ese pecado, y hasta el momento en que, cauterizando la conciencia y no queriendo escuchar lo que dice el Espíritu Santo simplemente le dice: hasta luego, me voy, tú no me quieres aquí. Entonces sí viene la posesión. Entonces, una vez que él sale, entonces sí entra ese. Y la palabra de Dios dice que el estado postrero es peor que el primero. Porque el problema es que cuando a veces nosotros pensamos, esa influencia exterior para que nosotros seamos esclavizados en un área de nuestra vida, no te piensas que es un solo espíritu. La Biblia, el Señor dijo en la palabra que cuando una persona le abría su corazón al Señor, dice que el Espíritu venía y limpiaba la casa. Pero si la persona volvía otra vez a caer en pecado, ahí te das cuenta, fíjate, ahí te das cuenta de que todo lo que hemos estado hablando está en concordancia con lo que dice la Escritura. La persona comienza a pecar, empieza a hacerle oído a la influencia externa, porque dice que esos espíritus que se fue, busca 7 más y viene. Y entonces la influencia externa es grande. No puede entrar porque hay alguien adentro que barrió y limpió. Pero una vez que esa influencia comienza y la persona comienza a pecar y a pecar y a pecar y empieza a ser esclavo en un área, hasta el momento en que ya no quiere ya obedecer la voz de Dios, entonces el espíritu se va y esos 7 entran, y dice que el estado postrero de la persona es peor que el primero. O sea, que el estado que después que tiene la persona es peor que el primero. Estamos hablando entonces sobre una influencia externa que conspira. Y ahí estamos hablando de conspiración, que es un tema que en estos tiempos es tan, ¿verdad? Está tan de moda, la conspiración. Hay conspiración de todo, ¿verdad? Pero para poder lograr este nuevo orden mundial, ¿verdad? La conspiración que todas
élites a nivel mundial están haciendo para poder llegar a lo que nosotros estamos esperando, que es la venida del anticristo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero hay una influencia que conspira contra la obediencia al Espíritu Santo. Y que la decisión final es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cuándo sabemos de esa que hay ataduras de esclavitud? Cuando nosotros sabemos que realmente estamos a la influencia real de una conspiración espiritual demoníaca para podernos mantener o estar en esclavitud espiritual. Dijimos ahorita mismo que nosotros cuando decimos esclavitud del pecado, estamos hablando de esclavitud del pecado, no esclavitud de demonios. La esclavitud de demonios es cuando ya se está hablando de posesión. Pero cuando estamos hablando de esclavitud del pecado, miren lo que dijo el Señor en Juan capítulo 8, lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando el Señor estaba diciendo, todo aquel que hace pecado, el Señor no estaba diciendo, porque todo aquel que comete un pecado, esclavo del pecado. No, cuando el Señor estaba hablando de aquel que hace pecado, el término griego que se utiliza ahí es un término que habla de complacerse, de multiplicar en ese pecado, de multiplicarse en ese pecado. No es que la persona comete un pecado, se arrepiente y abandona ese pecado. Estamos hablando del que hace pecado, del que vive en pecado, del que se complace en pecado, del que anda en su mente y en su vida solamente está el hacer pecado. Dice, es esclavo del pecado. La esclavitud es del pecado. La esclavitud no es del demonio. Estamos hablando de la esclavitud del pecado. Pero los demonios toman ocasión del pecado para influenciar, para tentar y para instar al pecado. Es muy importante que nosotros sepamos para poder saber cuándo nosotros o cuándo un cristiano está siendo esclavo del pecado en un área de su vida o bajo la influencia de un demonio para esclavitud del pecado. Nosotros tenemos que entender primero qué cosa es la esclavitud del pecado. Primero vimos que esclavitud del pecado es cuando esclavo del pecado es aquel que continuamente está cayendo en un pecado, exclusivamente en uno o en varios. No hace diferencia, sino de un pecado. Pero en Gálatas 5:1 nos habla un poquitico más acerca de qué es la esclavitud del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y mi hermano, si tú estás viendo este mensaje, yo te voy a pedir que no lo dejes. No lo dejes porque estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de algo que está atando. Estamos hablando de una dolencia que está teniendo afligido y entristecido a muchas personas, a muchos cristianos. Y no se dan cuenta que lo que pasa es que están siendo esclavos del pecado. Hay mucha gente que lamentablemente están lidiando con cosas feas y ocultas en su vida. Y piensan, bueno, pero yo le pertenezco a Cristo, yo soy de Jesús. Y piensan que están bien, pero no están bien. Y si tú eres una persona que te identifica con esto que estamos hablando, yo quiero decirte, amado hermano, no estás bien.
no abandones el tema, porque vamos a hablar hasta lo último acerca de cómo ser libre del pecado, cómo ser libre de esta esclavitud. Pero primero tienes que entender qué cosa es la esclavitud del pecado. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice la palabra. Dice, estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En las versiones antiguas, fíjense, en las versiones antiguas, dice, o sea, el término, ahí dice yugo de esclavitud, pero en las versiones más antiguas, la traducción que se le da a esclavitud, ahí específicamente en ese pasaje, es servidumbre. No estáis sujetos a yugo de servidumbre. ¿Y qué cosa es un yugo de servidumbre? O sea, cuando hablamos de la esclavitud espiritual, estamos hablando de un estado de servidumbre. ¿Qué cosa es un estado de servidumbre? Es un estado de servicio voluntario a alguien. O sea, cuando nosotros estamos hablando de yugo de servidumbre por causa del pecado, estamos hablando de un estado de servicio voluntario al pecado, pero hay muchas veces que es involuntario, porque la persona no quiere, pero tiene que hacerlo. Y ustedes saben cómo vivían los esclavos. Los esclavos vivían con un yugo de servidumbre. Y el amo le decía, tienes que hacer esto. Y ellos lo hacían. Pero hay muchas veces, y ellos, por ejemplo, le decía, tienes que limpiar la yarda, y ellos limpiaban, la yarda es patio. Tienes que limpiar el patio, y ellos, ok, lo hacían gustoso. Pero había veces que le decía, tienes que limpiar las letrinas. Y eso no les gustaba, pero tenían que hacerlo, porque eran esclavos. O le decía, tienes que limpiarme los pies con la lengua, lavarme los pies con la lengua. Tienes que lamerme los pies. ¿Y tú crees que eso le gustaba? No le gustaba. Pero tenía que hacerlo, porque era esclavo. ¿Entiendes? Entonces, cuando estamos hablando de alguien que está bajo yugo de servidumbre, yugo de esclavitud al pecado, estamos hablando de una persona que no solamente voluntariamente hace pecado, sino que muchas veces involuntariamente hace el pecado. Y muchas veces, y esa es la lucha que decía el apóstol Pablo, lo que yo no quiero, eso es lo que hago. Aunque no estamos diciendo que el apóstol Pablo estaba viviendo en esclavitud. Él está diciendo que pecaba, pero él no vivía conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, quizás era una lucha que había en su vida, pero no estamos hablando de que él se complacía en el pecado ni vivía en el pecado. Está hablando de un pecado como todos hemos cometido un pecado. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre cometer un pecado y ser esclavo del pecado. ¿Entiendes? Pero cuando estamos hablando de ese yugo de servidumbre, estamos hablando de esa persona que aun cuando no quiera hacer algo, el pecado lo obliga a hacerlo. Porque está atado. Porque no puede hacer otra cosa que no sea eso. Y el problema es que nosotros sabemos que son los demonios los que incitan a la carne o al hombre de manera tal que lo llevan a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos conocen las debilidades humanas. Los espíritus inmundos conocen las debilidades humanas. Conocen la tuya, conocen la mía. Ellos estudian nuestras debilidades. Ellos nos estudian qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que dejamos hacer, cuándo estamos ociosos, cuándo no estamos ociosos. Y esa es la razón por la cual ellos son maestros en la tentación. Y nosotros los reprendemos en el nombre de Jesús. Porque no hay parte ni suerte en nuestra vida para ellos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Con la sangre preciosa del Cordero.
Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo allí, Segunda de Pedro, capítulo 2. Y eso es lo que quiere el Señor. Que cada uno de nosotros vivamos en verdadera libertad espiritual. Como decía el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Tenemos, vamos a leer del 17 al 20. Segundo Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Ok. Versículo 17 al 20. Dice. Aquí está hablando de estos perversos de los últimos tiempos. Dice. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, fíjate, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y después dice, porque el mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero en este pasaje, Pedro está hablando acerca de estos hombres concupiscentes, pero también nos está dando un retrato de aquellos que, aunque no han llegado a ese extremo de anarquía espiritual y de iniquidad en su corazón, también se dejan llevar por la concupiscencia de la carne. Por la concupiscencia de la carne. Pero mira qué lindo que aquí dice. Y tal pareciera que el Señor estuviera, que el apóstol a través del Espíritu Santo estuviera hablando de espíritu del mundo o de demonios. Dice, hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Casi que está retratando a un demonio. Estos hombres que están predicando un evangelio sensual a las personas y que también le están diciendo, no, tú sabes, no importa. Yo estaba escuchando el otro día un mensaje de uno de este tipo, que estaba hablando un mensaje acerca de que nosotros no podemos hacer exclusión de personas. Entonces estaba diciendo, la iglesia hoy tiene que ser diferente. Nosotros no podemos hacer exclusión de personas, y hasta ahí va bien. Nosotros no podemos hacer exclusión de personas. Pero dice, tiene que dar el día en que nuestra iglesia esté llena de todo, de homosexuales, y de esto, y lesbianas, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Pero él nunca habló de un cambio. Él estaba hablando, tenemos que recibir a todo el mundo tal como son. Sí, nosotros tenemos que recibir a todo el mundo tal como son. Y nuestra iglesia está abierta para todos los homosexuales y lesbianas que quieran venir. Que vengan para acá. Pero aquí tienen que entender y saber que el Señor quiere que vengan para acá, pero para que dejen su pecado. Porque la homosexualidad es pecado de herejía y rebeldía contra Dios, porque es contraria a la naturaleza que Dios le dio al hombre. No es para que vengan y se sienten y sigan viviendo en sus pecados. Y nosotros toleremos su pecado. O estemos, tú estás bien, lo único que tú necesitas es conocer a Cristo. Tú estás bien, lo único que tú necesitas es conocer a Cristo. No, tú necesitas conocer a Cristo. Dios te ama. Dios te ama más que a nadie en este universo. Pero Dios quiere mostrarte que ese no es el camino que Él trazó para ti. Dios no te hizo así.
Dios te hizo mujer o Dios te hizo hombre. Para que sean exaltados en esa naturaleza que Él te dio, su nombre. Para que siendo un hombre, tú se exalte su grandeza porque Él te creó hombre. Para si ya eres mujer, seas mujer femenina, delicada, flor perfumada, como Dios te creó para que fuese. Porque si vives de la manera contraria, estás en contra y en rebeldía de lo que Él, el plan que Él trazó para tu vida. Y Él es tu creador. Él es tu creador. Tú le debes al menos amor y respeto al plan que Él hizo para ti. Imagínate tú que ahora tú mismo tengas un reloj y cada vez que tú quieras mirar el reloj te diga, no te voy a dar la hora. Lo compraste. Tú te sacrificaste, trabajaste, luchaste. Disculpa que no traje el reloj y se olvidó, está metido en el cuarto, está en cuarentena la gente de la casa. Pero tú sabes qué, cuando miras el reloj, después que te sacrificaste, sudaste para comprarlo y lo obtuviste, entonces lo tienes en la mano y le digas, ¿qué hora es? Te diga, oye, ¿quién te dijo a ti que te voy a decir la hora? Que tú eres un descarado lo que tú eres. ¿Quién te dijo a ti que tú eres mi jefe ni nada? Eso me va a decir a mí que yo te voy a decir la hora. Yo no doy la hora. ¿Qué más? Olvídate de eso. Olvídate de la hora. No te voy a dar la hora nunca. Ni me mire. Ni me mire. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú le haces a ese reloj? Mira, yo lo cojo y lo pongo al piso y le doy una entrada de pisotones. ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes? Que tú te sacrificas y trabajas y sangras para comprarte una casa, ¿verdad? Y cuando llegas a la casa, que metes la llave en la casa, te dice, fuera de aquí, yo no te quiero aquí. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes entrar en mí? Yo soy mía. Olvídate de eso. Y coge un chingo o una teja arriba y te la metes en la cabeza. o abre la puerta y te hace ¡vángata! Y te tira contra el piso. Y después vuelve otra vez a trancarla. A ver, ¿te gustaría eso? ¿Qué tú le harías a esa casa? Oye, yo lo doy trabajo a los bomberos. Yo lo doy trabajo a los bomberos. Le meto candela. ¿Entiendes? Porque eso no es natural. Lo natural es que tú compraste tu casita y tú vas ahí a la casita y abres la puerta, ¿verdad? Y entras y tú sientes que esa casita, aunque no es personal, agradece la pinturita que tú le das, el cuidadito que tú le das, ¿entiendes? Bueno. Ese es Dios. Dios nos hizo nosotros como casitas para poder habitar en nuestro interior, complacerse con todas las cosas que Él te ha dado. ¿Cómo te ha hecho? ¡Qué linda! ¿Verdad? Eso mismo estás haciendo tú cuando tú te resistes a Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de la esclavitud del pecado. Estamos hablando de cuando en la concupiscencia de la carne se abre. Aquí está hablando el apóstol acerca de esos, ¿verdad? Seducen a la concupiscencia y la disolución. Y eso es lo que hacen los demonios. Seducen, engañan. Seducir es engañar. Ellos son maestros del engaño porque dicen mentiras. Dicen mentiras. La misma mentira que te ha llevado a ti a vivir en ese estado de pecado, en esa esclavitud que tú estás viviendo. Seas cristiano o no seas cristiano. Si no eres cristiano, tus cadenas te están ahogando. Te están ahogando. Te están asesinando. Estás a punto de ser destruido. Abre los ojos. Estás viviendo en una esclavitud espiritual. Y el único que te puede salvar es Cristo. Y si tú, cristiano, estás viviendo con ataduras en tu vida, estás viviendo, sientes que estás siendo seducido a actuar en pecado o a hacer un pecado, abre los ojos. Hay una cadena. Estás siendo esclavo del pecado porque le estás haciendo caso al enemigo, a los demonios que te tienen así, y que si no abandonas eso, si no eres libre, puedes perder
todo lo que has recibido del Señor. Wow. Estamos hablando de ese pecado contra el cual el creyente no ofrece resistencia. Eso es la esclavitud. Cuando estamos hablando de esclavitud espiritual, cuando yo sé que estoy viviendo, que tengo una cadena en mi vida y estoy siendo esclavo del pecado, cuando hay un pecado contra el cual tú no puedes ofrecer resistencia. El domingo que viene vamos a ir acerca del tema. Un tema tan importante en estos tiempos. Porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo de tanto pecado. Y Satanás sabe que su tiempo le queda, está contado. Él sabe que su tiempo está contado. Y quiere esclavizar y destruir a todos aquellos que él pueda. Pero los que más importantes o a los que más a él le interesan son aquellos que le pertenecen a Cristo. Su odio y resistencia total es contra, y oposición total es contra aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y quizás tú estás lidiando con algo en tu vida que no te está dejando vivir tranquilo. Algo que te tiene tu vida en tristeza espiritual. El domingo que viene vamos a seguir hablando. Y yo quisiera que el domingo que viene tú te conectaras y tú escucharas este mensaje. Es posible que un cristiano pueda tener es posible que un cristiano esté pudiendo vivir en esclavitud espiritual. Sí, es posible. ¿Eres tú uno de ellos? Yo no sé. Eso solamente lo sabes tú. Pero Dios te ha llamado a ser libre. Amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Nos vemos el domingo que viene. Vamos a tener entonces la terminación de este pasaje, de este tema tan precioso que es el tema de la esclavitud espiritual. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te agradecemos tu amor y tu misericordia y te bendecimos, Señor y Dios, porque sabemos, Dios mío, que a pesar de que nosotros sabemos que estos son los últimos tiempos y el enemigo anda como león rugiente buscando a niños de orar y haciendo tanto daño aún en medio de tu pueblo, nosotros sabemos, Dios mío, que tú tienes una respuesta, que tú tienes una solución y que en ti hay poder para vencer, aleluya, para vencer y ser libre, porque tú viniste, Señor y Dios, a hacernos libres, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Abre los ojos de tus hijos, abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos de aquellos que están ciegos totalmente también y que todavía no están en tu casa, para que ellos puedan entender que están viviendo en esclavitud, pero que ellos pueden ser libres en el nombre precioso de Jesús. Hay una respuesta, hay una solución, y nosotros sabemos que esa eres tú. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor Dios. Amén.